Hola, en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Economía. Mi nombre es César Augusto Holguín, soy economista, responsable de la materia de Economía para el Colegio Millennium. En esta clase virtual estamos subsanando el retraso por motivos de la cuarentena y la obligada disciplina social que debemos de enfrentar por razones del COVID-19. Muy bien, en esta clase vamos a abordar el primer balotario y vamos a concretamente empezar de forma directa, ¿correcto? Pues présteme atención. Vamos. Este primer cuadro, bueno, esto es un tema importantísimo también, ¿no? Él es el teoriquito, la mascota oficial de estas clases virtuales, que lleva en su pecho al Che Guevara, un argentino cubano que tuvo el valor de enfrentar el mundo con mucho valor y mucha hidalguía y altos ideales. Pues bien, vamos a pasar este cuadrito. Bueno, este es un diseño nuevo para las clases virtuales. Él es el teoriquito. Y esta es la moneda que le ha sacado el Banco Central de Reserva del Perú por motivo de las clases en este periodo de cuarentena. Pues bien, seguimos. En esta plantilla, y así empezamos ya oficialmente el curso, tenemos dos libros fundamentales. Tenemos dos textos que marcan los latidos de la historia del pensamiento económico en el mundo. Es decir, estos libros marcan los pasos de la sociedad y el pensamiento hasta la actualidad. De un lado tenemos a Adam Smith, ¿no es cierto?, el padre de la economía moderna, con su obra La riqueza de las naciones, un texto importante, es un libro que aparece en 1776. Se nota ahí el traje todavía de la época de Adam Smith, ¿no es cierto?, y los arreglos del cabello propios de la aristocracia, la nobleza de aquellos tiempos. Este libro es importante porque marca el nacimiento de la economía como ciencia social autónoma. Es un libro bien organizado, riguroso, fruto de 10 años de investigación, donde Adam Smith plantea una visión de libre mercado de la economía mundial, ¿no? Y al otro lado tenemos, frente a frente, los he puesto intencionalmente, a Carlos Marx, un pensador, economista, filósofo alemán, que publica El Capital en 1867, ya es posterior a Adam Smith, pero Marx tiene ¿cómo podemos decir? Tiene el plus de haber publicado El Capital, primero, con un gran fundamento filosófico, histórico, y además como fruto de 20 años de investigación económica. La humanidad ha vivido casi unos 2/3 de la humanidad, o casi la mitad de la humanidad, bajo las ideas de Carlos Marx durante mucho tiempo. Entonces, tanto La riqueza de las naciones como El Capital son los dos libros fundamentales de economía que todo estudiante debe conocer o leer, por lo menos de referencia. Pues bien, seguimos. Esta es la primera plantilla. Este es el primer cuadro donde vamos a desarrollar los dos puntos de vista que hay en la economía, predominantemente. Tenemos Adam Smith y Marx otra vez. Esta vez Marx le está dando un poco la espalda a Adam Smith, y no es casual, lo puse así porque Marx demostró en el tiempo ser muy superior en términos de planteamiento económico a las propuestas de Adam Smith. Eso es materia de otro análisis. Pues bien, los economistas que se inspiran en Adam Smith, se les reconoce como los de tendencia liberal o capitalista. Los economistas que siguen a Marx son los socialistas o los marxistas. Ambos definen de forma distinta la economía, aunque ambos coinciden en que la economía es una ciencia social. Desde la perspectiva liberal o capitalista, el primero que tenemos que analizar es a Parkin, ¿no es cierto? Michael Parkin, que te dice que la economía es la ciencia social que estudia la elección que realizamos las personas en una situación adversa. Es decir, que todo el comportamiento económico de las personas tiene que ver con constantes elecciones económicas que realizan frente a diversas opciones que se encuentran en su vida económica. Un campesino elige si sembrar trigo o sembrar habas. Un comerciante decide comercializar ropa o dedicarse a los
electrodomésticos. De igual forma, un estudiante decide estudiar economía o las ciencias administrativas, etc. La actividad económica del hombre está llena de elecciones, pues esas elecciones estudiaría la economía para Parkin. Tenemos otro liberal que plantea que la escasez es el tema principal de la economía, Hayek. Hayek dice que la economía tiene que ver cómo las personas actúan en un escenario de escasez. Entonces ya van dos categorías, la elección y la escasez desde la perspectiva liberal. Pero tenemos que nombrar aquí a otro pensador importante que lo considera el prospecto, que es a Raymond Barr, que dice que la economía se sustenta en una dicotomía de doble término. Por un lado, el hombre tiene recursos escasos para poder satisfacer necesidades ilimitadas. Entiéndase, estudiantes, que aquí se está diciendo que hay presencia de un problema. ¿Cuál es el problema? Que con recursos escasos, el hombre, nosotros, tenemos que satisfacer necesidades ilimitadas. Con poco hay que satisfacer mucho. Esa dicotomía es el fundamento de la economía desde la perspectiva liberal y capitalista que se inspira en Adam Smith. Parkin, Hayek y Raymond Barr son discípulos de Adam Smith. Pues bien, ¿esto cómo aterriza en la realidad? Dice que esa dicotomía ya es un problema económico de por sí. ¿Por qué, profesor? Porque si uno tiene recursos escasos y tiene necesidades ilimitadas, esa contradicción es un problema económico en sí, y ese problema económico te obliga a realizar una elección en un contexto de escasez. Esto es fundamental precisar desde la perspectiva liberal o capitalista. Reiteramos que se inspira en Adam Smith. Por el otro lado y al frente, el vecino, es el socialista Marx, pero hay un peruano que se inspira en él que se llama Virgilio Roel Pineda. Para Virgilio Roel Pineda, la economía es una ciencia social que estudia lo que está aquí abajito, las relaciones económicas y sociales entre las personas. O sea, dice que la sociedad, que es el conjunto de las relaciones humanas que hay en el mundo, ¿en qué se basa esa interacción humana? La base de esa interacción humana son las relaciones económicas y sociales. Pues esas relaciones lo estudia la economía desde el punto de vista socialista, desde el punto de vista marxista. De ese modo tenemos aquí las dos perspectivas fundamentales de la economía, ¿no es cierto?, en cuanto a definición. Entendido esta parte, ahora pasamos al siguiente cuadro y aquí nos ofrece ya un detalle, ya nos ofrece un carácter procesal de cómo se relaciona el problema económico, léase el título por favor, el problema económico con el costo de oportunidad. El problema económico termina en un costo de oportunidad al que se le llama costo económico o costo alternativo. ¿Cómo así? Si uno tiene un problema económico, que es qué voy a producir, cómo voy a producir, cuánto voy a producir, para quién voy a producir, eso lo tengo que hacer en un contexto de escasez. Eso me va a obligar a realizar una elección. Y al momento de elegir, yo estoy incurriendo en un costo de oportunidad, porque tengo que dejar una cosa para priorizar otra mejor. Entonces, de ese modo se demuestra que el problema económico termina en un costo de oportunidad, en un costo económico o un costo alternativo. ¿No es cierto? Lo que estamos diciendo aquí es de que hay una estrecha relación entre el problema económico y el costo de oportunidad. Si nos preguntan, ¿por qué hay costo de oportunidad? Porque el hombre tiene que resolver el problema económico realizando una elección. Siempre que haya elección, va a haber el costo de oportunidad. Muy bien, aclarado este cuadro, nos pasamos al siguiente. Y en esta figura, lo que nos exige es explicar qué relación tenemos entre los medios de producción y las necesidades. Pues los medios son instrumentos, herramientas que sirven para que el hombre pueda producir bienes o servicios. Bueno, se sabe que las necesidades se definen como la falta o carencia de algo. Entonces yo tengo acá la falta o carencia de algo. Acá tengo medios que me permiten fabricar algo. ¿Qué es ese algo que necesito y qué es ese algo que yo puedo fabricar? Son bienes. Entonces, la explicación se completa de esta manera. Los bienes son fruto de los medios
Inversamente, los medios permiten producir bienes y a su vez los bienes satisfacen las necesidades. Entonces aquí podemos darnos cuenta que los medios y las necesidades se relacionan a través de los bienes. Si viniese una pregunta y nos los plantearan en el siguiente término, ¿cuál es la relación entre medios y necesidades? La respuesta es concreta, a través de los bienes. Pues bien, seguimos en esta clase virtual para el Colegio Milenio. Aquí tenemos un desgloso al detalle del problema económico. ¿Cuáles son los problemas económicos fundamentales? Cuando nos preguntamos qué producir, cómo producir, para quién producir, cuánto producir y quién va a producir. ¿No? Acá está un poco mal, pero ¿quién va a producir? Estos problemas se resuelven de tres formas. Si el problema económico, estas preguntas, en la práctica lo resuelve la oferta y la demanda, se dice que lo está resolviendo el mercado. Si estas preguntas, estas interrogantes, estas dificultades lo resuelve el Estado, en otras palabras lo está resolviendo el gobierno. Y si finalmente estas preguntas, estos problemas lo resuelve el mercado en combinación con el Estado, ahí se habla de un sistema mixto. Pero se preguntará, profesor, en el caso concreto, ¿qué países tienen un sistema de economía de mercado, de Estado y mixto? ¿Podría, por favor, explicar? Encantado. Por ejemplo, el Perú es un país que tiene una economía social de mercado, que es decir, una economía de mercado, donde principalmente qué producir, cómo producir, todo el problema económico lo resuelve la oferta y la demanda. Hay países como Corea del Norte, como Cuba y China, donde el Estado tiene un rol fundamental. No es que no haya mercado, sino que el Estado tiene un rol fundamental. Tampoco es aquí que no haya Estado, sino que el mercado tiene un rol fundamental. Es una cuestión de predominancia. Entonces, en estas sociedades como la de Corea del Norte, como la de China y Cuba, el Estado resuelve principalmente el problema económico. Finalmente tenemos los países desarrollados de Europa del Este, de Europa como Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, donde hay una combinación virtuosa, equilibrada entre el mercado y el Estado, y a esas sociedades se le llama sociedades de economía mixta. Pues entonces hemos explicado cómo el problema económico, los problemas económicos se resuelven de tres maneras: por el mercado, por el Estado y un sistema mixto. ¿Correcto?